Lisandro Cárdenas, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento que nos acompañe. Lisandro, ¿cómo andás? Eso, muchas gracias por la invitación. Bueno, con este panorama y con este momento de la política, se hablan de los grandes partidos, se hablan de las grandes agrupaciones y uno analiza al socialismo, que siempre tuvo una fuerte historia en Santa Fe, capaz que un poco en Córdoba, tal vez un poco en Mendoza, pero en San Juan ha tenido ciertas dificultades como para tener cierta popularidad. ¿Cómo se analiza, ¿no? Y cómo están parados en este contexto? Bueno, entiendo que lo que marca la actual coyuntura es toda la impronta mileísta que ha llegado como una cuestión novedosa, que se impone fuertemente en el medio social y que, bueno, en este sentido polemiza incluso identitariamente. Si vos haces una revisión de los discursos del propio Milei, hay una polemización permanente con los valores y principios del socialismo, es decir, critica la justicia social, que nosotros entendemos como un valor fundante para nuestro país, critica la libertad de expresión, soslayadamente, porque la libertad que sostiene es totalmente distinta a la libertad que sostenemos nosotros. Es un crítico profundo de las cuestiones que tienen que ver con la igualdad, de la educación pública, de la decencia al frente de la gestión pública. Bueno, entonces en ese sentido creo que es un momento histórico, a pesar de lo crítico del panorama, creemos que es un momento histórico para que el socialismo finalmente pueda ofrecer una propuesta a la ciudadanía que sea superadora a todo lo que hemos tenido hasta el día de hoy. En esa propuesta, en ese acercamiento que tienen y que necesariamente tienen que revisar de adentro hacia afuera, ¿qué logran como contenido para tratar de convencer al electorado, teniendo en cuenta este camino de primero elecciones en octubre y luego el panorama del 2027 que pareciera abrir un juego un poco más amplio? Bueno, entendiendo la situación crítica en términos sociales, políticos, económicos, nosotros sabemos que esto tiene una base que es profundamente ética y moral, entonces ningún proyecto político con potencia positiva para nuestra nación va a surgir de un lugar que no mantenga la transparencia en la gestión, que no entienda la democracia como una dinámica de interrelación entre los actores políticos que es fundamental para la buena convivencia, para la paz social. Entonces, en función de esos valores democráticos, de un principio del mutuo respeto, vamos a constituir un proyecto programático junto con otros espacios que nos quieran acompañar, con quienes nos podamos encontrar. Y en este sentido también concluimos que hay pilares fundamentales para nuestra nación que hoy en día están siendo atacados. La industria nacional, las pymes, la producción de nuestro país, la salud pública y la educación pública. Ningún país puede estar ajeno a las inversiones y a las planificaciones que giran en torno a estos aspectos. Para referencia, recién en privado lo charlábamos, el socialismo se conformó muy fuerte ya con caras visibles, digamos, en el conocimiento que podemos tener de quienes no estemos habitualmente en política como ciudadanos comunes. En Santa Fe recordamos nombres de gobernadores que generalmente han sido bastante amigos de la provincia de San Juan, sí, si uno repasa un poco, ¿no? Y yo recién preguntaba por sí. Lifchitz. Sí. Wiener, Hermes Wiener. Hermes Wiener, Antonio Bonfatti. Bueno, hubo un proceso de mucha hermandad entre San Juan y Santa Fe en esto que tenía que ver con la fabricación y de los paneles solares. Sí. Entonces, bueno, se mantuvo una coordinación bastante estrecha entre los gobiernos de San Juan y de Santa Fe. Aquella idea del corredor bioceánico que quedó por ahí, quedó flotando, en un algo muy idealista, y muy idealista, altura, muy ¿no? idealista. Pero vinieron en esos marcos a San Juan todas esas autoridades, me acuerdo, o fueron de San Juan a Santa Fe en ese momento mandatarios, ¿no? También. Sí, seguramente, y como te digo, y fíjate también, en función de lo que te decía hace un segundo, en ese momento, durante los gobiernos de Hermes Wiener, de Antonio Bonfatti, fundamentalmente de Miguel Lifchitz, existía una separación importante entre los proyectos que llevaban adelante el gobierno de Santa Fe, liderado por el socialismo, y el gobierno de San Juan, conducido por el peronismo.
Sí. Eran proyectos que Sí, nacionalmente sí, estaban en disputa, sí, se encontraban, en había las antítesis. Sí. muchas críticas, pero fíjate que la altura de dirigentes dedicados a la política, que entienden a la política como herramienta de consenso, Sí. no como herramienta de ruptura, llevó a buenas Había buen diálogo. el Sí, diálogo claro, entre sí, todas sí. las partes. Entonces, digo, qué importante sería volver a tener dirigentes con esa altura y con esa intencionalidad, ¿no? De poner por delante el servicio hacia la ciudadanía y no los intereses propios. Bien, y bueno, hoy son parte de una coalición que gobierna también Santa Fe con Puyaro. Exactamente, ¿Es así? en la provincia de Santa Fe, la estrategia que siguió adelante el partido fue, formar parte del frente que llegó al gobierno de la provincia de Santa Fe. Y bueno, hay ministerios que están encabezados por socialistas, como Enrique Esteves, exdiputado nacional, Sí. hijo de un histórico dirigente del partido, Guillermo Esteves Boero. Y vamos llevando adelante distintos proyectos que tienen que ver con la identidad socialista, convocando a la sociedad civil, sabiendo que las inversiones tienen que tener planificaciones claras, proyectos claros y transparentes fundamentalmente, y que, bueno, está dando buenos resultados. También la presidenta del Senado de la provincia de Santa Fe es socialista, Clara García. Y hay algunos diputados nacionales también. Y sí, por supuesto, Esteban Paulón, que Sí. bueno, muy renombrado últimamente porque está polemizando permanentemente con Milei, más que polemizando, fue víctima de ataques de ese ejército troll que pagan con la tuya desde el gobierno nacional por su condición sexual. Esteban Paulón es un histórico militante de las diversidades sexuales, estuvo presente de forma muy activa durante el proceso que culminó con la aprobación del matrimonio igualitario. Bien, justamente que ayer se Ayer cumplían se 15 cumplieron años. 15 Ya se años. cumplían 15 años. Claro, claro. Probablemente sea de las mejores personas que he tenido la posibilidad de conocer, Esteban Paulón. Y bueno, es un tipo coherente, crítico, con una sensibilidad humana tremenda y una preparación política también de gran calibre. Y esto se ve que no les gusta en Casa Rosada actualmente. Esteban Paulón y Mónica Fein son los diputados nacionales que tenemos actualmente llevando adelante la labor parlamentaria, aportando desde el socialismo. Mi abuelo, Sí. mi abuelo Pepe, decía que los socialistas eran pocos pero buenos. Yo no sé si eso lo decía cuando yo era muy chico, y mi abuelo hace muchos años que falleció, pero ¿es así? ¿O son muchos y no se muestran como tal porque pareciera ser que es un partido más bien de poca gente? ¿Cómo se autodefinen? Sí, bueno, el Partido Socialista no es un partido que tenga la magnitud de otros partidos históricos de la provincia. Si bien, bueno, hace poquito cumplimos 112 años, Claro. ¿sí? en la provincia de San Juan. Ajá. En la provincia de San Juan. Yo creo que es Vos una sos cuestión... un joven militante. Sí. Vos sos En joven, en primero. comparativa con- Vos sos joven y sos militante. Te Sí. conozco desde siempre. Para 112 años, sí. Claro, Sí, sí. y uno analiza en la historia, el socialismo en San Juan es como que estuvo siempre ahí. Es como que iba en los grupos. Si hablamos de ciclismo, iba en el pelotón. Claro, conformando un frente. Conformando un sí. frente, siempre con sello propio, siempre con gente trabajadora. Y hoy, ¿cuál es la situación? Porque recuerdo, y creo que la última vez que nos vimos fue cuando Schiaretti desembarca en San Juan con el Hacemos por Córdoba, con esta opción de Hacemos por San Juan, un conversatorio en el furor de Schiaretti, candidato a presidente. Exactamente. ¿Fue así? Hace 2 años. Claro, Justamente fui exactamente. candidato a senador. Claro. Formamos parte a nivel nacional del Del espacio. armado. Y bueno, entendiendo esto, que el socialismo justamente, como lo decís vos, yo creo que tiene buenas personas y que es un valor que no se tiene que dejar de lado, la calidad humana. No lo digo por mí en particular, quizás sea el menos mejor de los socialistas o el peor, pero en un comienzo cuando yo me incorporé a la práctica política, partidaria, sí fue lo que me atrajo. Ahora explícame eso, esa parte. Sí. Porque vos sos joven, sos del palo del fútbol de donde yo te conozco, el palo del fútbol, del ciclismo, de los medios con tu viejo, y analizo. ¿Cómo un joven decide involucrarse en política y en el socialismo? ¿Qué fue la semillita que germinó para decir es acá, me quedo acá, con estas convicciones?
Bien, yo creo que por un lado fue como disparador que la práctica política de mi papá y de mi mamá, ellos ambos son socialistas. Bien. Y llevan adelante la militancia y había mucha discusión política en mi casa. Pero yo creo que en ese proceso de adolescencia, cuando fui viendo algunas cuestiones que no me parecían bien, o en la televisión o en la vida diaria, yo fui al Colegio Provincial de Santa Lucía, Sí. año 2000, 2001, 2002, plena crisis, y tengo patente el recuerdo de situaciones que eran bastante tristes, ¿no? El hecho de que mis compañeros comentaban permanentemente que no habían tenido la posibilidad de cenar, que se desmayaban en clases o en la formación de la escuela, del izamiento de bandera. Ver en la televisión, recordarán ustedes en aquellos programas de la nata y demás a los niños que estaban internados por inanición o por desnutrición en Tucumán. Bueno, creo que ese cúmulo de cosas que uno va masticando, que va percibiendo como injusticias, es lo que en mi caso particular me llevó y me impulsó a participar de política, porque es la herramienta que tenemos para transformar esas realidades. Sueño con que algún día no falte un plato de comida en ningún hogar, fundamentalmente para los niños de la patria. Y no es algo, particularmente en este caso, en esta coyuntura, con el gobierno de Javier Milei y con el lineamiento que tiene el gobierno de Javier Milei, entiendo que no es la orientación hacia donde va a estar destinado el país, sino todo lo contrario. Viendo un poco estos números respecto a la pobreza y demás, no se condicen, primero, que es bastante crítico en términos de las herramientas de medición que están utilizando, mi mirada al menos, pero no se condice con lo que uno ve en la calle, en la cotidianeidad. Más chicos limpiando vidrios, más familias comiendo de la basura, estando en situación de calle, y tiene que ver con un momento y decisiones políticas de este momento. Entonces, bueno, creo que como socialista, y junto con mis compañeros y compañeras que están permanentemente discutiendo, debatiendo y construyendo conmigo y con toda la grupalidad, vamos a buscar las formas para poder enfrentarnos a este modelo que se está tratando de imponer a la fuerza. En ese sentido, bueno, hay diálogos avanzados con sectores en particular. Recordar un poquito cómo, bueno, trabajaron solos, digamos, hacemos a nivel nacional en la elección pasada, pero ahora, bueno, en la provincia habrá una reconfiguración seguramente. Claro, bueno, el desembarco de Baitroqui. Claro, ¿no? Baitroqui también, que ¿Están en diálogo? Tendidos en Córdoba. Sí. ¿Cómo están en eso? Sí, nosotros, bueno, siempre mantenemos abiertas las puertas a todos los espacios, fundamentalmente para el diálogo. Después, bueno, en función de los programas que podamos ir estableciendo y los acuerdos en términos del contenido de la propuesta, es que damos las definiciones. Hemos venido teniendo un trabajo muy interesante con sectores progresistas como el que encabezaba Horacio Quiroga, el fallecido diputado del Frente Grande, el PTP, que son históricos socios del Partido Socialista en otros momentos. Y también, por supuesto, recientemente con esta decisión que tomó Emilio Baitroqui y todo el grupo que lo acompaña de fundar Hacemos por San Juan, también hemos avanzado en conversaciones, en diálogo, y bueno, creo que estamos a las vísperas de un acuerdo, siempre y cuando, bueno, podamos terminar de definir algunos detalles. Está claro, perdón, antes que se me vaya de la idea, está claro que están lejos de Milei. Eso te iba a decir. Lejos de Milei. Diametralmente opuestos. Bueno, ¿y cerca de quién en San Juan? Como te digo, del sector de los progresismos locales, estamos cerca de Hacemos por San Juan, por supuesto, y de todo aquel que entienda que la democracia es la herramienta para transformar la realidad, que hay que respetar la República, que hay que respetar la Constitución y que tenemos que tener un proyecto de país serio, no el mamarracho que tenemos actualmente, no el mamarracho que hemos enviado bueno, quizás hay una cuestión ahí, ¿no?, del voto esperanza que tenía Milei, pero eso nos llevó a enviar a otros mamarrachos a la legislatura, al Congreso de la Nación, y no se concluye en un proyecto serio de país, no se concluye en un proyecto serio de provincia, y ni siquiera se están defendiendo los intereses de la provincia, votando los proyectos de Milei, que baja directamente con la cabeza y los pies sentados en Buenos Aires, desconociendo totalmente cuál es la realidad de San Juan. Entonces, bueno, todos quienes se vean convocados por esta idea, aún desde la diversidad, desde las diferencias, bueno, vamos a mantener un diálogo fluido y ojalá que podamos
concluir después en un armado político electoral. Bien, o sea, se podrían sumar, digamos, ya muy cerca con la situación de Emilio Baistrocchi, no libertario, porque viste que últimamente muchos dicen no hay tercios, Sí. pero bueno, Y hablan algunos de muchos mitad, hablan que hay y otros dicen que no hay. Vamos a decir, ¿Cómo lo analizan libertarios, ustedes? peronistas, Sí. partido gobernante en San Juan, ya tenemos 3 tercios. Ustedes no estarían cerca de ninguno de esos tercios. Sería otra alternativa, posiblemente. Sí, yo creo que los libertarios también se suben a un colectivo que les conviene acá en la provincia de San Juan, porque en realidad la figura convocante es Javier Milei. Recuerden en las elecciones provinciales, todos los partidos que llevaban la carita del León o la carita de Milei, ¿cuánto sacaron? El 3% de los votos entre las 3. Entonces, si no tienen una figura que realmente pueda interpelar a la ciudadanía, que tenga cierto peso, cierto trabajo político, ¿va a ser un escenario de tercios? Yo me lo pregunto. Claro, No sé. vos decís, no, al no haber Claro. una consecución de un presidente a elegir, Vos va a ser sabés difícil que- el arrastre. Claro, no está- porque si el no está presidente era Milei. uno que Sí, arrastraba. sí, claro. Bueno. Ahora el panorama cambia. Yo no sé, ¿Te gusta hay mucha la gente idea? que Sí, por piensa como supuesto. vos, Por supuesto. Hay mucha gente que no sé si lo dice, pero al menos lo piensa. Por supuesto, yo lo digo abiertamente. Sí. Digo con todo respeto, pero el senador Bruno Olivera sería capaz de arrastrar el 30-40% de los votos como lo hizo Javier Milei en su momento. Claro. Yo lo descreo totalmente. Hay otra figura fuerte que esté tratando de formar parte de la disputa y bueno, salvo, no sé, quizá alguna figura que surja del peronismo, que tiene algún bagaje ya en algún lugar de gestión, de la administración pública y demás. Del resto no sabemos, del oficialismo, qué va a presentar, qué va a ofrecer también. El oficialismo de San Juan. De San Juan, sí. Claro, es que sí, vamos Sí. a tener que tenerlo en cuenta Sí, así. sí, Para sí, octubre bueno. va a ser así. Además, viene otro tema, que es el de la boleta única, que yo Ajá. veo que hay poco interés en contarle a los votantes cómo va a ser el sistema. Porque, bueno, necesariamente hay que aprender a votar. Sí. Y tenemos, Sí. o sea, no hay prueba de errores, es votar, elegir con un sistema que no conocemos. Totalmente. Básicamente. Totalmente. Va a ser fácil, te dicen todos. Sí, Acá han pasado sí. mucho y dicen, es fácil. Hay que hacer la crucecita. Claro, eso nos Pero han dicho bueno, muchos no que lo han pasado tiene por mucho. acá. Sí, no, yo estoy a favor de la boleta única, yo incluso mejoraría. Yo creo que el sistema que implementó Santa Fe es mucho Sí. más potable que El de Mendoza, que el de Mendoza. que es o el de que va a implementar Córdoba. San Juan. Sí, Ujú. pero yo creo que los que van a empezar a estar en desacuerdo son los dirigentes políticos acostumbrados a la boleta sábana, porque Ujú. en el momento que la ciudadanía se forme y vea que es una herramienta mucho más ágil de votación, bueno, que se agarren los que están acostumbrados a estar décadas y décadas Claro. atornillados al poder. Mira, me quiero enganchar en esa parte. Yo me voy a enganchar de vos en esa parte. Porque el cabeza de ratón es siempre cabeza de ratón, pero es cabeza de ratón. No es cola de león como le pasa a muchos, y sin poner a León a Milei, ¿no? Digo, en lo que representa el dicho de que muchos están ahí porque están y avanzan, Y bueno, pero nunca salen a poner la cara, ¿no? Sí, pero por Definitivamente. supuesto, por supuesto. Y además, bueno, también que los obligue a estos dirigentes a dejar de estar en la rosca chiquita entre dirigentes políticos para ver quién ocupa qué cargo, qué lugar en la boleta y demás, y que se pongan a discutir los proyectos que necesita nuestra provincia, que necesita nuestro país, no los que necesita Milei, no los que necesita el partido tanto para mantener... No, los que necesita la gente. Esto que ha pasado con Milei tiene que ser un llamado a atención general. Sí, para todo el cuadro político. Desde los gobernadores que hemos tenido y que tenemos hasta el último militante. Entonces, si no entendemos el mensaje que se le ha dado a los partidos políticos en la ciudadanía, vamos a estar bastante complicados. Lisandro, un placer, gracias por este tiempo. Vamos a seguir de cerca, indudablemente. Está claro que van a formar parte de un frente, todavía no tienen definido cuál, más allá de algunas conversaciones. Sí, venimos bastante avanzados con las conversaciones con Hacemos por San Juan. Bien. Así que, bueno, seguramente el día de mañana mantenemos una reunión y vamos a tener definiciones un poco más certeras.